Les damos la bienvenida una vez más en este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Edgar Landa Ramírez. Él es fundador y coordinador del programa de psicología en urgencias médicas del Hospital General Dr. Manuel G. González. También es profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y durante esta pandemia ha realizado actividades clínicas, académicas y de investigación con pacientes, familiares y personal de salud en hospitales COVID. Y con relación a esto último, fue designado como coordinador de la atención psicológica del mismo hospital, el Hospital General Manuel G. González. Doctor Edgar Landa, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que pueda iniciar su presentación, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por su presencia. Pues el día de hoy voy a presentarles a ustedes un tema que me es muy importante, que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde antes de la pandemia en urgencias médicas del G. González, que hemos trabajado durante la pandemia, que hemos ido desarrollando tanto en cuestiones de enseñanza, en cuestiones clínicas, y particularmente les platicaré los avances que llevamos ya de investigación, y les daré, sobre todo respetando el espíritu de esta conferencia, les daré tips muy particulares basados en datos que puedan ser de utilidad para ustedes en esto que están constantemente viviendo, ustedes de manera directa, el personal que tienen a cargo en los distintos hospitales a nivel nacional y la gente que nos acompaña más allá de las fronteras, pues también. Pues la dinámica es, voy a ir presentando, dejaremos tiempo, mucho tiempo al final para resolver dudas, inquietudes, y haremos referencia tanto en evidencia como en cuestiones prácticas para que pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Listo. Bueno, pues hablaremos entonces de la comunicación empática de malas noticias en el contexto COVID, ¿ok? De manera particular, como se los comentaba, todo este trabajo se está desarrollando en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Quien no lo conozca, es un hospital que se encuentra en el sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales. Es un hospital de alta especialidad, un hospital que en este momento trabaja tanto en cuestiones pacientes, es un hospital híbrido, seguimos recibiendo pacientes crónicos, pero también somos hospital COVID, entonces vamos a ir compartiendo precisamente esta experiencia con ustedes. Además, ya les anticipo, ya estamos coordinando todo lo que tiene que ver investigación con respecto a malas noticias con el Juárez de México y a algunos otros hospitales que iremos invitando y otros institutos a nivel nacional y investigadores a nivel internacional que están muy interesados en el tema, que van a estar apoyándonos para ya generar estos datos que van a dar sentido a todas las recomendaciones que hemos visto, ¿ok? Tengo varios puntos que me gustaría abordar con ustedes. El primero es que logren identificar la importancia de comunicar malas noticias de manera empática, siguiendo protocolos especializados cuando comunican malas noticias. Eso va a ser el primer gran punto que quiero compartir con ustedes. Hablaremos un poco de la historia, de cómo surge esto de las malas noticias, hablaremos un poco de la evidencia, después platicaremos de los pasos que se han sugerido para dar malas noticias, las adaptaciones que se han hecho en este contexto COVID, y algo muy importante, cómo les daré algunos tips para que puedan desarrollar habilidades básicas en el manejo de las respuestas emocionales cuando el familiar recibe la mala noticia. Me queda muy claro que una de las cosas más complejas que tiene un médico que da una mala noticia es saber cómo responder ante la respuesta emocional del familiar. Y las respuestas emocionales pueden ir desde el shock, que se queda completamente pasmado, hasta una persona que nos entra en crisis, una persona que se enoja y quiere golpearnos, una persona que está atentando contra sí misma también. Este tipo de cuestiones lo vamos a ir viendo en el contexto COVID. Muchos de sus hospitales en este momento están dando las noticias vía telefónica, pero también muchos hospitales lo están haciendo de manera combinada, siguen dando noticias tanto telefónicas como in situ. Entonces también ver todas estas medidas de bioseguridad que son importantes a la hora de abordar este tipo de puntos para que no vaya a haber algún inconveniente. ¿Ok? Bueno,
Pues, ustedes lo ven diario, saben muy bien los datos, nada más les recuerdo los datos de hoy en la mañana, que tenemos de acuerdo con el reporte de la OMS, arriba de 105 millones de casos acumulados en el mundo, ajá. En el caso de muertes estamos arriba de los 2.3 millones de muertes, lo que nos dice la OMS. En México se han confirmado más, casi, ya estamos muy cerquita de los casi 2 millones de casos, ajá, y estamos hablando que además de eso tenemos cerca, arribita de 167,000 defunciones oficiales reportadas debidas al COVID, ¿ok? Se siguen proyectando incremento en las infecciones y los fallecimientos todavía. La vacuna sin duda va a ser una ayuda, pero esto va a llevar un rato todavía y ustedes pues seguro ya lo vivieron. Todas las temporadas de sembrina, todas las libertades que como población nos dimos, pues ya en enero nos saturó, al menos en área metropolitana de Ciudad de México, tremendamente. Yo creo que no hay ninguna persona, o me atrevo a decir que son muy pocas las personas en Ciudad de México que no tienen una historia que contar con respecto al COVID en carne propia, en familiares nucleares, en familia extensa o en general en conocidos. Es muy marcado el impacto que ha tenido la pandemia, ¿ok? Y bueno, muchos de ustedes que también han tenido ya esta experiencia, el infortunio de tener que vivir esto, pues lo saben. Empieza un calvario que viene desde, híjole, ¿y a dónde lo llevo? ¿Y qué hospital si no hay? ¿Y cómo lo traslado? Y si llego y de repente me dicen, pues sí, pero te lo valoro y no hay camas, y mejor vete a otro hospital, y después si me lo valoran y te dicen, se tiene que quedar, y después con las puntas de alto flujo y te van diciendo que le van a poner eso, y después que ya lo van a intubar, y después que ya nos hizo choque séptico, y después que ya se murió. Bueno, pues todo ese tipo de información es extremadamente común que en este momento esté pasando. Yo pues nada más hago un resumen de lo que sé constantemente están viviendo clínicamente en cada uno de sus hospitales. Pero lo que quiero resaltar con esto es que comunicar malas noticias es muy, muy frecuente. Si de por sí ya lo era en ámbitos hospitalarios, particularmente como urgencias, por eso ya habíamos desarrollado este tipo de protocolos previamente, ahora en contexto COVID es extremadamente más frecuente. Entonces, justo vamos a ir platicando el por qué se vuelve importante abordarlo de esta manera, cómo trabajarlo y qué se puede ir desarrollando. Bueno, el primer punto que les quiero compartir es cuándo se comenzó a trabajar las malas noticias. Las malas noticias, de hecho, si se van a Medline, a PubMed, y hacen una revisión de los artículos de malas noticias, encontrarán desde los 60, igual y antes, pero quizá ya de manera más frecuente desde los 60, artículos, generalmente opiniones de personas que estaban en áreas críticas, que te daban opiniones de cómo dar malas noticias, todo basado en experiencias clínicas. Para los 70 ya empezaban a hacerlo un poquito más estructurado, para los 80 ya empezaban a dar pues algunos protocolos que se pudieran hacer. De manera particular, uno de los artículos que mayor impacto ha tenido en el área es el artículo que publicó este doctor, ya fallecido, el doctor Robert Buckman. Él estaba en la Universidad de Johns Hopkins y publicó un artículo en BMJ en donde hablaba precisamente de la importancia que tenía el saber dar malas noticias y cómo los médicos de la época, en su opinión, no lo sabían dar y daba las recomendaciones y las pautas para hacerlo. A partir de eso, este artículo ha sido uno de los más clásicos, el publicado en BMJ en los 80, que ha sido retomado en prácticamente todos los artículos que posteriormente se publicaron en Lancet, en JAMA, en cualquier revista, citan ese artículo como un artículo clave, clásico al respecto, ¿ok? En este artículo, Buckman define una mala noticia como una información que tiene una probabilidad de alterar drásticamente la visión de una persona con respecto al futuro. Todo esto en contexto de salud, ¿vale? Menciona Buckman que los planes cambian, las expectativas se limitan y todo aquello que no se cumplió o alcanzó parece ahora imposible como lograr. Como definición tiene muchas cosas que mejorar, no tengo la menor duda. Sin embargo, es un principio, es un apoyo a partir del cual surgen el interés en muchas áreas por irlo desarrollando. Buckman trabaja durante los 80 y publica en los 90 un libro que se llama 6 pasos para dar malas noticias, un libro que está disponible en Amazon si lo quieren checar en una fuente clásica. Y después, ya para el 2000,
Oncólogos en un hospital muy famoso, como lo es el MD Anderson, trabajan de manera conjunta con Bookman y generan un primer protocolo, que es el protocolo Spikes, que en algún momento posterior lo vamos a platicar como uno de los antecedentes importantes para la comunicación de malas noticias, ¿ok? Pero bueno, este es el preludio de todo lo que tiene que ver con malas noticias con respecto al trabajo que se está haciendo y que se estuvo realizando y el impacto que este está teniendo, ¿vale? Bueno. Algo que ha hecho la investigación en el área y que ha resaltado ampliamente es que una mala noticia es recibida de tal forma dependiendo de una gran cantidad de factores. La información per se no se puede considerar como una mala noticia a sí mismo. En realidad, esa información está mediada por una gran cantidad de factores que van a hacer que esa persona considere esa información como una mala noticia, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que se han reconocido? Pues de entrada el estado emocional de la persona que la recibe. Si la persona tiene algún problema emocional como depresión, ansiedad, es mucho más probable que considere la información como una mala noticia. Si hay problemas de personalidad, piensen ustedes en una persona con un trastorno de TLP, trastorno límite de la personalidad, es mucho más probable que lo vaya a recibir así. La cultura de la persona, las creencias culturales que tengan con respecto a la existencia y la muerte puede tener un impacto muy importante en cómo recibe esa noticia. Si la persona que recibe la noticia está en un estado físico deteriorado, seguramente impactará en que la reciba de peor manera. La religión de la persona, es probable que ustedes lo hayan notado, cuando dan la mala noticia, no responden igual los pacientes que tienen religión católica a los que son cristianos o a los que son testigos de Jehová. Por ejemplo, los testigos de Jehová siempre, cuando les damos el apoyo, nos lo agradecen y claro que nos lo reciben, pero buscan mucho el apoyo de la gente de su congregación para hablarles y que les den consejos, apoyos y que activen todas las redes que tienen entre ellos, ¿vale? No quiere decir que no duela, solamente reciben la noticia de una forma distinta y cuestiones idiosincráticas, ¿ok? Plenamente documentado en mucha literatura que tenemos a su disposición en Medline, en PsycInfo, en CINAHL, ¿ok? Reacciones más comunes de la gente que lo recibe, pues nada más les hago una lista de lo que ustedes viven diariamente. La más común, llanto. Y de una vez se lo digo con toda claridad, el llanto es esperado y es deseable. El llanto va a ayudar a regular esa cuestión emocional y hay que promover que se dé. Sin embargo, ya lo veremos después, hay que promover que se den ambientes privados para que no altera el resto de la gente que está esperando noticias y demás, ¿ok? Aspectos de negación, aspectos de enojo, van a recibir también despersonalización, puede haber shock, el shock en donde se quedan completamente pasmados y no pueden responder, o la crisis, todo lo contrario, en donde se activa como un comportamiento errático, en donde no parece haber reglas, en donde pueden dañarse a sí mismos, en donde la persona pierde una gran capacidad de controlarse y bueno, en donde también se vuelve muy necesario que el personal de salud sepa cómo tratar estos puntos e insisto, al final daré algunas recomendaciones para esto. ¿Ok? Si de por sí esto ya era complejo en contextos generales, en el contexto COVID esto se ha complicado aún más debido a las medidas implementadas a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel ya local particular para evitar la propagación del virus cuando una persona fallece. Ustedes lo recordarán, hace un año, casi un año, cuando empezó a pegarnos muy fuerte lo del COVID y empezamos a tener de manera más constante muchas muertes, pues había grandes dudas de cómo se tenían que hacer los procesos de llevar la persona fallecida, el cuerpo de la persona fallecida a patología, cómo se tenía que cuidar, los rituales funerarios, cómo se daba la información, todo este tipo de dudas estaban ahí presentes y si bien es cierto, ya hay algunas regulaciones y algunas recomendaciones, pues también tenemos una cuestión cultural en donde a veces la gente pues no hace caso y no es exclusivo de México, esto pasa en todas las culturas en donde tienen ciertas creencias y lo hemos visto, no sé, en culturas como en Estados Unidos con la cultura judía, ortodoxa, en donde se muere una persona muy importante como un rabino y hay congregaciones enormes para despedirlo. Cosas similares pasan en México en donde todavía nos negamos a declinar nuestro derecho por el novenario, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones se han tenido que ir adaptando.
algo muy importante que lo vuelve complejo, pues en muchos hospitales la noticia se ha tenido que dar de manera remota y eso implica un tipo de formación y de habilidades que no nos dan comúnmente y que es tremendamente importante desarrollar. No hay despedidas en casi ningún hospital. Es poco probable que dejen pasar al familiar a despedirse del paciente por el alto riesgo que hay, al menos no presencial. Muchos de los hospitales ya para este momento están trabajando con tablets. Eso es excelente, ya es un gran avance, pero evidentemente no es igual, ¿verdad? Los rituales funerarios ya no son iguales. Todos los que hemos tenido ya en esta pandemia de la desdicha de perder a un ser querido, pues como que no te cae el 20, ¿no? Dices, como que te falta esa parte en donde dices, ¿dónde está el ataúd, el entierro, la cremación, la oración, el abrazo, esa despedida? Entonces esto está pasando a nivel mundial, está teniendo un impacto impresionante. Y algo que también está muy presente, pues el temor a contraer la infección y que seamos nosotros los que seguimos a partir de dejar este mundo terrenal. ¿Ok? Ok. De manera general, el personal de salud ante la comunicación de malas noticias desde antes de la pandemia tiene escasa preparación formal para transmitir notificaciones de muerte en la comunidad en donde están, en los hospitales donde se encuentran. Yo he tenido la oportunidad de platicar de este tema en poblaciones médicas nacionales, internacionales, y siempre hago esta pregunta. Por favor, alcen la mano, háganlo ustedes, seguramente tendrán ahí una manita interactiva. Alcen la mano aquellas personas que durante la carrera de medicina recibieron entrenamiento formal para dar malas noticias. ¿Lo pueden hacer? Ok, vamos viendo. Son muchos, no voy a poder ver todos, pero estoy viendo que hay muchos de ustedes que no están alzando la mano. Hay algunos que sí, perfecto. Qué bueno, los que sí, me alegro mucho. Les comparto que de manera general en un auditorio de 100 personas, médicos todos, cuando hago esta pregunta solamente uno alza la mano y generalmente es una persona que recibió el entrenamiento ya en la subespecialidad. Y que estaba ahí colado y normalmente estaba en paliativos. Entonces, bueno, pues ahí era tremendamente necesario y es un área que se ha enfocado mucho en abarcar tanto lo médico como lo psicosocial. Creo que eso ha impactado mucho en ese punto, ¿no? Y además de eso, les dan una nula preparación o muy básica de cómo abordar la respuesta emocional del familiar o la propia respuesta que uno tiene hasta este tipo de noticias. Hace no mucho tuve la oportunidad, hace 3 días, tengo muchos contactos médicos en el Facebook y estaban poniendo una cadena en donde decía, comparte la historia que más te ha roto el corazón en esta pandemia COVID con tus pacientes. Y cada uno de ellos contaba historias de cómo les iba, de cómo tenían un paciente viejito que estaba muy bien, el viernes lo dejan y para el lunes ya había fallecido. O cómo estaban con un familiar que en una videollamada les estaba diciéndole a todos sus familiares, le vamos a echar ganas, vamos a salir de esto, ven primero Dios, y moría a las pocas horas. O el esposo que estaba internado acá, la esposa acá, y el esposo preguntando por la esposa, pero ella ya acababa de fallecer. Ese tipo de noticias, claro que impactan. No somos inmunes a este tipo de cuestiones. Somos seres humanos y es esperado que tengamos respuesta. Pues en general, antes de la pandemia, no teníamos un entrenamiento para dar las malas noticias y además para controlar nuestra propia emoción cuando dábamos la mala noticia. Y ese es un problema importante. En un estudio publicado en Estados Unidos, en urgencias médicas, le preguntaron a los familiares, oye, ¿cómo te dio el médico la noticia de fallecimiento de tu ser querido? Y los familiares coincidían en lo siguiente, fueron rápidos, fueron muy fríos, no fueron respetuosos, la información no fue suficiente, fueron inhumanos, no parecía siquiera tener interés en la información y estaban muy desinteresados. Hicimos algo similar en el GEA antes de dar los entrenamientos y los resultados eran muy similares. Y es de esperarlo, si no entrenas a una persona con protocolos de cómo hacerlo, pues van a hacerlo de manera muy diversa. Entonces, en general, no es buena la preparación per se si no hay algo que formalmente los conduzca, ¿ok? Hay muchos factores, además de eso, en este contexto COVID, que pueden estar impactando en cómo dan las malas noticias y que están generando estrés en el médico.
Ustedes lo saben, hay una abrumadora carga de trabajo. En muchos lugares hay falta de equipo de protección adecuada. Es dramático ver los mensajes que mandan los médicos en muchos hospitales diciendo ya me quedé sin este medicamento, ahora cómo le hago para la analgesia y mientras hago la intubación, y empiezan a mandarse pues, sus algoritmos para tratar de sustituirlo con, a mí, ¿por qué no intentas con este otro? Y pues tampoco hay. Entonces todo eso genera estrés, sensación de no percibir apoyo, temor al contagio propio y de la familia, que muy probablemente para este momento, si están en áreas COVID, muchos de ustedes ya tuvieron el COVID. Afortunadamente, si están aquí, salieron avantes, pero también estoy seguro que tuvieron ya muchos conocidos médicos que no la contaron. La incertidumbre no solo con ustedes, sino con la familia que los rodea y la estigmatización de ser personal de salud. Todo esto genera, además de todo, más estrés y ya en este momento un cansancio increíble por parte de la gente del sector salud que dice es que esto no se acaba, la población ya está libre por toda la ciudad, por todo el país, como si no hubiera pandemia y nosotros estamos saturadísimos de trabajo, ya cansadísimos y con una carga en salud mental muy fuerte. Yo les comparto una experiencia hospitalaria que tengo desde hace más de 14 años. Nunca me había tocado tanta demanda por parte de residentes, adscritos, personal de salud de primera y segunda línea que van a buscarme porque ya están con un problema de salud mental importante. ¿Ok? Todo esto llevó a nivel internacional a proponer dos protocolos que se usan mucho para dar malas noticias. El primer protocolo es el protocolo Spikes, ya se los comentaba, el doctor Bookman lo propuso con esta base de los 6 pasos, después en el MD Anderson en el 2000, 2001, no recuerdo bien, ahí está, en el 2000 publican este artículo de Oncologist en donde hablan precisamente de la adaptación de esos pasos para este protocolo, que es un acrónimo, el Spikes, en donde cada letra tiene un significado para recordarle al personal de salud cómo debe dar una mala noticia. Particularmente Spikes se ha especializado mucho en un primer momento en oncología, en cómo dar un nuevo diagnóstico, un mal pronóstico, y después de eso se ha aplicado en una gran cantidad de áreas médicas y con una gran cantidad de evidencia. Ahorita veremos un poquito de eso. De manera general, para platicarles un poco de estos pasos, Spikes te pide siempre en la S, en el settings o starting, te dice, procura un sitio privado, identifica si el familiar quiere estar acompañado. Todo esto es antes de COVID, se los voy a platicar así después que es adaptado, ¿ok? Después van a preguntar la percepción. Identifica la percepción o las ideas que el paciente o familiar tiene acerca de su estado de salud, ¿ok? Esto es muy común que los médicos llegan a dar informes, sientan al familiar y lo primero que hacen es empezar a dar informes. La recomendación es no hagan eso. Sienten al familiar, sienten al paciente, hablen con ellos y pregunten, indaguen qué saben, ¿ok? Oye, la información que te está dando es terriblemente errónea, no corrijan, escuchen, tomen nota y ya cuando les toca hablar, ahora sí retoman y dan información con base en eso, ¿ok? Después viene invitación, identifiquen qué es lo que el paciente desea saber sobre su estado de salud. Particularmente, por ejemplo, en un mal pronóstico, muchos quieren saber pues tiempo de vida, en cuestiones oncológicas, pero otros quieren saber más calidad de vida. Entonces, por eso promueven mucho esta parte. Knowledge es dar información de manera clara y empática, te lo recomienda mucho Spikes. Emotions es permitir la expresión emocional y ser empáticos ante eso. Este artículo está libre si lo quieren bajar sin bronca, si no les dejaré algunas redes donde lo podemos compartir. Y ahí vienen varias frases, también nosotros les daremos algunas que hemos adaptado culturalmente, que ayudan mucho a tratar de promover esta empatía hacia la respuesta emocional de la persona y una estrategia en donde se hace un resumen de la información importante y establecer un plan de tratamiento. ¿Ok? Esto de manera general constituye el protocolo Spikes, que insisto es uno de los protocolos más utilizados hasta este momento y que inclusive sé que mucha gente lo ha adaptado para dar malas noticias en contexto COVID. En el 2005, 5 años después, en el ámbito de urgencias, surge otro protocolo que es el protocolo Grieving. El protocolo Grieving está muy enfocado a una mala noticia, que es la muerte. La muerte de manera general de forma súbita. Esto es algo que pasa mucho en urgencias. Nos llegan pacientes que habían salido, que salieron a trabajar, los asaltan, los hieren, llegan muy graves a urgencias,
fallecen y llegan los familiares, hay que darle la noticia. A veces el primer contacto del médico es dar esa noticia. O el paciente que tuvo un paro cardíaco y tuvo que llegar al hospital y se da la noticia de muerte. Esto pasa en muchos hospitales de urgencias y crearon justo un protocolo específico para esto. En el caso del grieving, lo que te dice es, reúne primero a tus familiares, ¿ok? Si puedes meter a más de 2, está bien. Eso puede hacer más probable que te ayude a contener crisis. Aunque les adelanto, ya nos ha pasado que a veces los dos caen en crisis. Por eso también recomiendan entrar en equipo, no entrar solo. Identifica tus recursos, recursos de trabajo social, de apoyo a salud mental o psicología, apoyo inclusive en algunos hospitales de capellanes que ayudan en esta parte religiosa, sobre todo en el Reino Unido. Identifícate, preséntate, determina tu grado de conocimiento y respeto con respecto al estado del paciente. Educa, habla un poco de la cronología de los acontecimientos que llevaron al fallecimiento del paciente y en este momento todavía no digas, bajo ninguna circunstancia, que ha fallecido. Después de eso, ahora sí, verifica, es decir, indica claramente que el paciente falleció sin usar eufemismos, con frases claras, concretas, pero humanas, hablando con respecto al fallecimiento del paciente. Da espacio para permitir que el paciente, que el familiar tenga su respuesta emocional. Después, asegúrate de que haya entendido la información o que tenga dudas. Se le permite inclusive, esto en contexto no COVID, y se promueve mucho que entra a despedirse del paciente fallecido para que haya una mayor realidad con respecto a la muerte del ser querido. Y después brindar datos de contacto y mantenerse disponibles por si es necesario resolver dudas. Recomendaciones sobre todo que se han trabajado en Estados Unidos y en el Reino Unido y en Alemania, ¿ok? Al final les voy a presentar nuestra página de Facebook, es de Psicología Urgencias Gea González en Facebook. Ahí hemos hecho infografías ya adaptadas a población mexicana para que ustedes fácilmente las puedan descargar, las puedan tener en su smartphone y si algún día quieren utilizar estos pasos en algún contexto, pues puedan ustedes con mucho gusto hacerlo de manera muy breve, sin problemas, para que no tengan que chutarse todo el artículo. Si lo quieren hacer, ahí están las referencias, háganlo, hay una gran cantidad de evidencia al respecto. ¿Ok? Bueno. Algo importante que les quiero platicar es que tanto en el 2018 como el año pasado salieron dos revisiones, la primera del 2018 sistemática, la del año pasado narrativa, en donde, más bien de scoping, en donde hablan precisamente de los programas que se han encargado en entrenar para dar malas noticias a médicos, a residentes, a estudiantes, y ver precisamente el efecto que han tenido. Este en particular es un estudio que les recomiendo mucho, que hace una revisión sistemática, corre metaanálisis, y a partir de los datos que presenta, nos puede decir dos grandes resultados y dos datos prometedores. El primero es que al hacer el forest plot es, juntan todos los estudios, todos fueron controlados aleatorizados, casi todos eran spikes, juntan los estudios y con base en eso hacen la comparación de aquellos que recibieron una intervención para entrenar al médico a dar malas noticias y aquellos que tenían un grupo control, y con base en eso evalúan hacia dónde se va el tamaño del efecto de las intervenciones. Si se dan cuenta, en esta diapositiva, con respecto a competencias, los médicos, en general, en casi todos los programas, se iban hacia a favor de la intervención con un tamaño del efecto cercano a 1. Los intervalos de confianza no rayan el 0, entonces eran intervalos de confianza que eran confiables, pues, significativos, tamaño del efecto también fuerte. Esto quiere decir clínicamente que entrenar con alguno de estos protocolos ayuda al desarrollo de las competencias del médico. Ese médico que antes lo hacía muy mal y que en los artículos que teníamos publicados nos decían, no, lo hacen pésimo, mejoran esas competencias y ahí están los datos. Algo también importante, otra gran variable que se evalúa es la autoconfianza. Se evalúa por autorreporte en el médico qué tanta confianza tiene para dar la mala noticia una vez que ya recibió el entrenamiento. Y vean ustedes, son menos los estudios que lo evalúan, pero una vez más, los que lo evaluaron, el tamaño del efecto es menor, 0.5 más o menos, se quiere hablar un tamaño del efecto moderado, pero también a favor de la intervención. Además de eso, no hubo datos que pudieran hacer un metaanálisis, pero sí sugerían
que también tenía un impacto a que fueran más empáticos los médicos cuando recibían el entrenamiento, y tampoco hubo datos, solamente hubo un estudio reportado, pero si se dan las malas noticias de manera adecuada, la probabilidad de que el familiar que recibe la mala noticia desarrolle algún problema psicopatológico disminuye. ¿Ok? Ese solo lo reportó un estudio. Una de las grandes deudas que se tiene en el área y una gran oportunidad de investigación futura es esa: cómo entrenas a esta persona y evalúas el impacto que tiene en la población que recibe la noticia. Creemos, al menos clínicamente en la experiencia que tenemos, si bien es cierto, el familiar no se va echando confeti porque acaba de fallecer un ser querido, si nosotros llevamos a cabo los protocolos, mostramos esa dignidad, le damos ese apoyo, hacemos todos los procesos, se van satisfechos de esta parte, no del resultado, no de la muerte del paciente, pero sí del trato digno. La dignidad tiene un valor tremendamente importante en estas cuestiones culturales, ¿ok? Y probablemente sea algo que esté mediando ese desarrollo psicopatológico posterior, o evitando pues que se desarrolle como tal. Hay unas preguntas importantes. ¿Estos protocolos son viables en situación COVID? Nosotros creemos que no necesariamente, aunque van a encontrar opiniones diversas, voy a explicar el por qué y voy a dar estos puntos. Generalmente, estos protocolos, como ya lo vimos, están pensados en situaciones cotidianas de enfermedades crónicas o eventos súbitos. No toman en cuenta la cuestión de la posible infección. De hecho, muchos de los componentes que se recomiendan implican contacto físico, compartir espacios muy privados para poder transmitir información, ¿sale? Estar con varias personas. No tendrían por qué haber considerado COVID, evidentemente, si se hicieron hace años, ¿ok? Utilizan mucho la cercanía física como herramienta de empatía. Se fomenta el ingreso a las salas de internamiento para despedirse físicamente de los pacientes fallecidos, cosa que ya sabemos en este momento no es posible, y se asume la inversión de una gran cantidad de tiempo en la transmisión de la información. De manera promedio, siguiendo estos protocolos, la mala noticia te va a llevar no menos de 20 minutos, ¿sale? Y si hay crisis, pues ya no te cuento, ya como trabajo de psicólogo nos puede llevar 3, 4 horas, ya muy especializado en eso, desde que inicia todo el proceso hasta que ya decimos, este señor, señora, no está en peligro de aventarse ahorita al metro cuando salga, ¿ok? Entonces, precisamente este tipo de cuestiones son las que pues no se consideran en estos protocolos, ni tendrían por qué considerarse. Debido a lo anterior, es que distintos, sobre todo editoriales, opiniones de expertos a lo largo del último año, salieron publicaciones en donde se hacían recomendaciones precisamente de cómo dar una mala noticia en este contexto COVID. Casi nadie se atrevió a decir aplica tal cual Spikes o Grieving. Dijeron, no, adáptalo a este punto. Prácticamente toda la gente promovió eso, aunque insisto, sé que clínicamente sí hubo gente pues que adaptó Spikes y Grieving y lo hizo, y está muy bien, hicieron adaptaciones. Las publicaciones que se hicieron en general van a eso, los van a ver cómo dar malas noticias en cuestiones oncológicas por teleoncología, digamos, telemedicina oncológica, recomendaciones para la región latinoamericana, particularmente en esta cuestión de la pandemia en Argentina, algunas recomendaciones que se dio por parte de Secretaría de Salud aquí en México, que es un protocolo que retoman de manera pues casi idéntica a lo que se está haciendo en el Reino Unido, recomendaciones en BMJ de cómo dar las malas noticias de manera remota, también muy importante, algunos cursos que se están dando en donde hablan de cómo dar estas conversaciones difíciles en este contexto a partir de la evidencia. De manera general, la gente lo fue adaptando, ¿ok? Nosotros creemos que fue una gran mejora el adaptarlo, el no decir vamos a ponerlo así, que embone porque embona, que la realidad se adapta a mi modelo. Eso jamás sucede. Nosotros tenemos que adaptar nuestros modelos y protocolos a la realidad, ¿ok? Es un error pensar lo contrario. Entonces, nosotros vimos que hay ciertas limitaciones, como no considerar que el tipo de comunicación puede variar. No es lo mismo, y como les decía, puede ser una comunicación remota o una comunicación in situ. No se contempla el estrés emocional que atraviesan los médicos. En ninguno de los protocolos que previamente platiqué, que les enseñé, búsquenlos, todos están gratis en Medline, en ninguno
el médico es central en esta parte. El médico es el que transmite y esa es la parte importante, pero el médico como ser humano desarrolla también cuestiones emocionales y casi ninguno lo aborda, si mal no recuerdo, ninguno. Entonces creímos necesario tener que abordar eso. No se consideran los matices culturales. No es lo mismo dar esta cuestión en, no sé, en Italia que en México, y con las especificaciones locales que dan sentido al cómo tratar al paciente fallecido. Y no hay recomendaciones específicas de cómo ser empático. Esto es tremendo. Seguramente lo han escuchado hasta el cansancio. Sean empáticos cuando estén con el paciente, pero nadie les define operacionalmente qué es eso. Y eso y decirle échale ganas es prácticamente lo mismo. Entonces nosotros pensamos que es un grave error. Y sugerencias generales, yo creo que era necesario generar estructuras claras. Fue a partir de eso que consideramos pertinente generar protocolos que incluyera recomendaciones que ya habían sido demostrados, ya habían mostrado su efectividad y que sirvieran como guía. Recomendaciones traducidas a conductas específicas, eso siempre ayuda a evitar ambigüedades. Considerar la particularidad del contexto de COVID, brindar al personal recomendaciones básicas para atender la respuesta emocional de la persona que recibe la mala noticia, herramientas para saber qué hacer si la respuesta emocional se exacerba, que estoy seguro a todos ustedes, si ya les tocó dar una mala noticia, ya les tocó ver muchas crisis, no tengo la menor duda, y probablemente eso les generó crisis de cómo debió haberlo tratado, y considerar el estrés médico. Con todo este punto fue que el equipo de psicología de urgencias, conformado por mis compañeras, estudiantes, todas ellas de doctorado, maestría y licenciatura de la UNAM, y un servidor, realizamos pues una primera propuesta de protocolo para dar malas noticias en contexto COVID. Esto es precisamente lo que les voy a platicar la estructura, les voy a platicar en qué consiste, cómo lo pueden tomar, y ya al final les voy a platicar además qué estamos haciendo ya para que no quede esto en la anécdota, pues todo el mundo puede hacer su propuesta, sino que además generemos los datos que nos dejen ver si verdaderamente está funcionando o no. Justo eso les voy a ir platicando, ¿ok? Los cursos los pueden checar en dos páginas. Una es la página de Gobernación. Ahí lo ven en Moodle DGSES. Al final, con mucho gusto, les copio los links, se los pongo en el chat por si alguien se quiere meter. También, si nos siguen en nuestras redes, ahí tenemos la difusión de los cursos. Hace rato me metí para corroborar que sigan en línea sin ningún problema. Ahí están los dos, tanto en Secretaría de Salud como en la CDMX también están. Los dos son gratuitos, los dos llevan de 2 a 3 horas hacerlo. Está un poco más actualizado el de CDMX lo sacamos al principio de la pandemia y ya en el segundo semestre del año pasado. En general, más de 150,000 personas han tomado los cursos, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Y además con mucha responsabilidad de seguir generando pues, datos, porque vemos que hay una necesidad muy importante de atender con respecto a esto, ¿ok? El protocolo para comunicar malas noticias que estamos proponiendo consta de 4 categorías. Las categorías van muy enfocadas a la preparación, a la notificación, al cierre y al autocuidado del personal. Estas 4 categorías a su vez se dividen en 9 pasos. Esto nos pareció muy pertinente porque tanto Grieving como Spikes, cuando tú ves categorías, tienen también de 6 a 9 categorías, pero cuando lo hacen en pasos, se van a más de 20 pasos. Y dijimos, pedirle a un médico en contexto COVID que tiene que estar leyendo de todo, que ya está saturado, que está con muchísimo trabajo, que está con muchas preocupaciones, que se aprenda 20 pasos va a estar tremendo. Hicimos un esfuerzo por hacer un resumen de esos pasos en lo que consideramos más significativos y lo dejamos en menos de 10 pasos, ¿ok? Entonces, les comento, está conformado por 9 pasos adaptables. Se puede dar de manera presencial dentro del hospital, se puede dar de manera remota por videollamada o por teléfono, también se puede hacer eso. Y el objetivo precisamente es la comunicación empática de las malas noticias, así como el autocuidado físico y emocional en el personal de salud que transmite la información. Esto es tremendamente importante. Este protocolo no está enfocado exclusivamente a que sepas dar malas noticias, sino que sepas dar malas noticias, sepas cómo responder ante la exacerbación emocional de la persona que lo recibe y a tu cuidado propio, ¿ok?
Vamos a ver entonces un poquito de estos pasos. Aquí hago una pequeña pausa. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda hasta ahorita? Perfecto. Muy bien, vayan guardando esas dudas para el final, con mucho gusto las discutimos. Primer gran paso, preparación. Antes de hacer el contacto, busca un lugar privado y tranquilo. Si la notificación es vía remota, asegúrate que haya buena conexión o señal. No tienen idea lo desafortunado, y a mí ya me pasó 2 veces en 2 intervenciones, porque dependía de una red local de conexión, que justo en el meollo de la crisis se me va la conexión de internet. Bueno, pues en ese caso, pues yo no puedo controlar el internet del hospital, pero sí tengo otros medios para comunicarme en ese preciso momento por teléfono y no dejar a esa pobre persona en crisis, ¿ok? Entonces, les recomiendo mucho eso. Si van a usar teléfonos comunitarios, pues hagan medidas de bioseguridad para que no vaya a haber problemas, ¿ok? Revisen la información del caso y el contacto del expediente y el contacto y el expediente clínico. Revisen toda la información con respecto al caso, obviamente. Sigue las recomendaciones de seguridad que nos da la OMS, la CDC en cuanto a las acciones de desinfección y usos de equipo de protección, y utilicen técnicas de relajación para regular su estrés, generalmente respiración diafragmática. En los cursos que les dije previamente, les enseñamos y les ponemos audios MP3 de 9 minutos para que los tengan en su smartphone y en cualquier momento puedan escuchar antes de y empezar a regular emocionalmente su respuesta, ¿ok? Les hicimos el requisito de respuesta lo más bajo posible para que no tengan que sufrir con estos puntos, ¿ok? Un segundo punto, una vez iniciado el contacto, preséntate e indica el rol en el cuidado del paciente. Si es viable, promueve que el receptor de la noticia tenga la opción de estar acompañado por un ser querido. Ahí al otro lado del Zoom, o si es viable in situ, bueno, búscate un aula un poco más amplia, un lugar más amplio que esté ventilado y ahí meta a las 2 personas, ¿ok? Y sigue todas tus recomendaciones de bioseguridad. Habla despacio, con claridad, con calma, ponte a su altura si esto es necesario. Sé que es complejo, sé que vas a llevar tu N95, sé que probablemente vas a llevar una careta, entonces a lo mejor vas a tener que hablar con un volumen un poco más alto, pero bueno, modula todo eso para que sea entendible la comunicación. Y yo creo que ya les pasó, a mí me ha pasado ya continuamente, que estamos en el apoyo al familiar dando malas noticias, y el familiar que vivía en la misma casa y que estuvo expuesto al mismo virus, pues ya empieza a presentar algunos síntomas justo en ese momento. Entonces, yo siempre recomiendo mucho, pues la cuestión es darles además la información de cuidado de esa persona, los cuidados para ti mismo, zonas ventiladas, amplias, guarda sana distancia, y además, pues ya darle toda la recomendación de que se vaya a cuarentena y que esté con todos los cuidados pertinentes para que no se vuelva una persona que ande contagiando más personas, ¿ok? Aquí vienen algunos ejemplos. Hola, soy el doctor Landa, formo parte del equipo de notificación de informes del Hospital G. González. Hablo para dar informes del paciente Manuel. Puedo hablar con la señora Josefina, esposa del paciente Manuel. Así pueden hacerlo. Este tipo de información lo pueden ver en el curso, que son tips que pueden ayudar precisamente para hacer este contacto. Hablar siempre de un paciente en primera persona por su nombre ayuda mucho, mucho a tener la atención de la gente que tienes enfrente. Tip. Identificación del familiar. Pregunten datos generales y factores de riesgo referente a la salud del receptor. Casi siempre todos omitimos esto, no nos importa. Mi paciente es el que está dentro, el que está ahí, no me importa. Y a veces esto puede ser muy caro, porque ese paciente que está recibiendo la información puede tener factores de riesgo, puede tener problemas emocionales psiquiátricos, puede tener un montón de cosas. A veces el preguntarlo nos podrá anticipar, nos podrá ayudar a anticipar que pueda presentarse algo así, y entonces tener a la mano todos los recursos para apoyarlo aún de manera remota. Utilicen preguntas abiertas para identificar la información con la que cuenta el familiar. Escuchen y no corrijan en caso de que la información sea errónea, ¿ok? ¿Qué sabe? ¿Qué le han dicho? ¿Qué supone? ¿Qué fue lo último que le informaron? Cuéntenme y escuchen, no corrijan, ¿ok? Después de eso, con base en la información que les dieron, den información, hilen esa información de manera cronológica con los eventos. A partir de donde terminó el relato del familiar, retomen la cronología de eventos que llevaron al decaimiento de salud del paciente o a su fallecimiento.
aún no den informes. Muy bien, como usted me dijo, aquí vienen ejemplos. Como bien lo comenta señora Josefina, recibimos al señor Manuel en estas condiciones, estaba saturando con estos puntos, llegó con estos síntomas, lo metimos a urgencias, empezamos abordaje con puntas de alto flujo, desafortunadamente no mejoró la saturación, tomamos la decisión de intubar. No sé, este tipo de cuestiones y traten de no usar tecnicismos. Tomen muy en cuenta que el nivel educativo promedio de nuestra población a nivel nacional no va más allá de la secundaria y brincos damos ahí. Entonces, mucha gente con la que están hablando entiende la información no con tecnicismos, tienen que adecuarse ustedes a las condiciones del paciente o familiar. Después de eso, den la noticia. Utilicen frases preparatorias como lamento informarle que, me gustaría darle mejores noticias. Esto es ampliamente recomendado tanto por Spikes como Grieving. Frases preparatorias introductorias e inmediatamente decir de manera clara y sin eufemismo, la persona falleció o murió. Eviten estas frases de ya no está con nosotros, ya se nos fue, ya no sufre. Estas cuestiones solamente pueden confundir a las personas. Digan claramente que falleció o murió, pero de manera humana, no tienen que ser fríos, puedes hacerlo empáticamente, pero claro, ¿ok? Una recomendación muy amplia que se hace es resalta todos los procedimientos que se hicieron para ayudar a disminuir el dolor o el sufrimiento del paciente. Ante la muerte de un ser querido, un gran consuelo que existe en la gente es ayudarles a ser claros de que si hubieron procedimientos para disminuir ese sufrimiento que hay. Si los hubo, díganlos, ¿ok? Sin lugar a dudas va a ayudar mucho a disminuir el distrés de las personas. Permitan y validen la expresión emocional. Brinden al receptor un momento para que emita su respuesta emocional. Validen emociones y expresen frases empáticas, genuinas y breves. Y si es necesario, brinden primeros auxilios psicológicos. Más adelante vamos a ver con más detalle algunos ejemplos, pero de manera general, por ejemplo, pueden decir, lamento mucho que tenga que recibir esta noticia. Sé que es una noticia muy difícil, es comprensible que se sienta muy preocupado y desconcertado, o tan breve como decir, ok, estoy aquí para apoyarte y dejar que esté la respuesta emocional, ¿ok? Esto suponiendo que el familiar tiene una respuesta promedio en donde, pues nada, en 5 a 7 minutos va a estar la respuesta, se disminuye y ya tiene nuestra atención. Si el familiar va que vuela para una crisis, tenemos que hacer otros pasos. Adelante, los retomo. Procedimientos a seguir y monitoreos, indicar el procedimiento a seguir en cuanto al tiempo de en cuánto tiempo tendrá más informes o trámites a realizar para el paciente que falleció. De manera empática, informen sobre disposiciones locales para el manejo de pacientes fallecidos, si es que cuentan con la información. Promuevan que el familiar permanezca en cuarentena y vigile síntomas asociados con COVID, con él, ella u otras personas que pudieron estar en contacto. Y también para que tomen decisiones de cuidado propio. ¿Cuántas historias no conocemos muy desafortunadas en donde le da el COVID a un miembro de la familia, le da a toda la familia y de repente ya falleció no solo uno, sino varios miembros de la familia? Y muchas veces es por desinformación o por información errónea. Todas estas informaciones conspiratorias y demás que llegan, que hace que la gente tome malas decisiones. Una responsabilidad nuestra que ayuda mucho y que puede cambiar el curso dramáticamente de la vida de una persona puede ser el dar una información concreta y clara, ¿ok? Resuelvan dudas, ofrezcan canalización, verifiquen si hay dudas, en su caso resuélvanlas, de ser posible brinden datos para la atención futura de dudas, tengan a la mano números locales de atención telefónica para apoyo físico, social y de salud mental. Estos datos los ponemos en el curso, ahí vienen los datos que Secretaría de Salud ha promovido, tanto a nivel nacional como a nivel, sobre todo CDMX, pero también ustedes pueden checarlos ahí, también vienen ya por estado algunos datos, y ya dependiendo del estado en el cual ustedes se encuentren, estoy seguro ya conocerán a detalle esas universidades, instituciones o lugares en donde se pueda canalizar con confianza a la gente que están atendiendo. Y finalicen el contacto. Finalmente vamos al autocuidado, y en el autocuidado es el autocuidado de ustedes, cuidado físico y emocional del médico. Vean cuidados de seguridad, lavarse las manos, limpiar los aparatos tecnológicos que usaron,
asegurarse de desinfectar con su alcohol o cloro el área donde estuvieron, regulen niveles de estrés, usen técnicas para ayudarlos a regular esos niveles de estrés y monitoreen constantemente el estado emocional que tienen. Esto que estoy diciendo es para una mala noticia y estoy seguro que tienen 6, 7 defunciones al día. Bueno, depende del hospital en el que esté, pero puede pasar eso y en algunos hospitales me estoy quedando corto y a lo mejor les está tocando dar muchas malas noticias, pues entonces va a llevar un poquito de tiempo, va a ser una acumulación también con respecto a la cuestión emocional, pues vayan monitoreando constantemente si necesitan algún apoyo y también, pues algo muy importante, son seres humanos y si esto ya se desbordó y ya está más allá de sus recursos, pues hay gente plenamente capacitada en salud mental que pueda apoyarlos para que con opciones farmacológicas o no farmacológicas salgan adelante en este tipo de situaciones. ¿Ok? De igual forma, en ese curso ponemos este checklist, es el resumen de lo que les acabo de decir. En este checklist pueden ustedes ver de manera muy clara cada uno de los pasos que tienen que hacer. Oye, tengo que dar una mala noticia, ¿cuáles eran los pasos? No tengo cabeza porque era leer eso del curso, más lo que acaba de salir en New England, más lo que sacó Lancet, ya se me está confundiendo. No te preocupes, bájalo a tu smartphone, en tu smartphone nada más lo vas a ir viendo. Paso 1 y ya mentalmente le haces check. ¿No te gusta el smartphone? Bájalo a tu computador, está gratuito, imprímelo, llévalo y ahí le vas dando check, 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 check. Son 9 pasos. Lo vas a hacer rápido, va a ser más probable que lo hagas de una manera empática, mucho mejor, y vas a notar la diferencia generalmente en casi todos los familiares. No voy a decir que todos. Va a haber algunos que de plano va a ser tremendamente complejo con ellos, como lo hay en todo, es una desviación estándar 3. En todos los casos vamos a tener este tipo de situaciones en donde son extremas, ¿ok? Algo que les quiero platicar que es importante, bueno, también nosotros afortunadamente hemos tenido ya la oportunidad de compartir estas experiencias en publicaciones internacionales y nacionales, tanto de la Sociedad Americana de Psicología, APA, donde hemos compartido la experiencia que hemos hecho en el G. González, un par de artículos en revistas nacionales, en salud mental, en salud Salud Pública de México, en Boletín Médico del Infantil, del Hospital Infantil de México, que hemos trabajado, que ustedes pueden buscar los artículos. Este está todavía en galeras, está próximo a salir. El resto ya está en PubMed, lo pueden bajar de manera gratuita o con gusto se los mandamos. Tenemos un par de artículos más que están en este momento en revisión del trabajo que hemos hecho desde la parte psicológica para abordar todo esto, los efectos que está teniendo y listo, ¿ok? Que también, pues son estos primeros pasos por ir concretando este modelo que se está trabajando. Y lo que les comentaba, una de las cosas es que ya tenemos un protocolo que ya va a entrar a Comité de Ética e Investigación, que va a concursar por financiamiento para poder entrenar a médicos en este modelo de 2 hospitales, y justamente empezar a hacer con estos estudios experimentales el análisis de datos para ver el tamaño del efecto de la intervención y que ya no sea algo anecdótico, ¿ok? Se entiende en el 2020 que todos vivimos de la anécdota en estos aspectos porque no había ningún precedente previo, pero ya para este momento, si la gente sigue viviendo de la anécdota es porque, pues, no, o sea, no sé, porque ya se tienen que hacer las investigaciones pertinentes para poder generar los datos que sustenten o no estos modelos, ¿ok? Esto es lo que va a ocurrir este año. Como les decía, bueno, aquí hago una pequeña pausa, con esto acabo la primera parte de malas noticias y voy a pasar directamente a las recomendaciones de cómo abordar las crisis, las respuestas emocionales y demás. Bueno, como les estaba comentando, recibir la noticia del fallecimiento de un ser querido o una mala noticia, como lo puede ser el que pues sí tiene COVID y se va a quedar, puede generar crisis emocionales. En general, en una crisis emocional, los mecanismos de afrontamiento que la gente tiene fallan. La gente empieza a tener comportamientos disruptivos, comienza a perder esas capacidades que previamente tenía, y eso es una de las características más notorias que van a ustedes ver cuando una persona entra en crisis, ¿ok? Van a notar mucha preocupación, van a notar mucha angustia y la funcionalidad va a ser menor, ¿ok?
Lo que queremos hacer ahorita es explicarte algunas estrategias para apoyar a los familiares de una manera empática si llega a suceder este tipo de respuestas emocionales intensas o exacerbadas relacionadas con esta mala noticia que recibieron, ¿ok? Creo que va a ser muy útil para muchos de ustedes. Vamos a hacer solo el ABC. El crisis emocional es claro, necesitas a alguien súper especializado en salud mental para atenderlo, pero sí hay algunas cosas que puedes hacer que van a ayudar a disminuir ese impacto, que te van a dar tiempo en lo que canalizas, que te van a ayudar inclusive si no hay ningún otro recurso a trabajarlo. Y todo esto viene de la OMS, ¿ok? De esta cuestión de los primeros auxilios psicológicos o la primera aproximación psicológica. Les quiero platicar algo, y esto es bien importante. Los primeros auxilios psicológicos no son exclusivos para psicólogos. Lo puede aprender cualquier persona, de hecho es deseable que lo aprenda cualquier persona y particularmente el personal de salud, ¿ok? Estos pueden ser aplicados por cualquier profesional que cuente con las herramientas de información que le permita apoyar a aquellos pacientes o familiares que lo requieren y lo acepten, así como cuidar de tu propia salud. Yo creo que es bien importante que hagamos esta parte, ¿ok? ¿Por qué aplicar primeros auxilios psicológicos? Primero, porque te va a ayudar a normalizar las reacciones esperadas. De entrada, una de las reacciones que más notamos en personal de salud cuando empiezan a llorar los familiares es, no llores, no, déjalo descansar, cosas por el estilo. Hombre, se acaba de morir su ser querido, por supuesto que va a llorar. Déjalo llorar, entiende que es una respuesta normal, prácticamente compartida por yo creo que de 10 pacientes, 8 van a llorar. Entonces déjalos, normalizamos, ustedes lo entienden y esperan la respuesta y estarán pendientes por si se presenta o por si se dan otras. Les va a ayudar en eso. Además va a ayudar que cuando esta respuesta ya se dio, ayuden a que en esa exacerbación apliquen herramientas que no permitan que se vayan al paroxismo emocional, sino que los calen y ya estando aquí abajo puedan trabajar con ellos de mejor manera, ¿ok? Además de eso, va a fomentar mucho que establezcan ustedes redes de apoyo. No somos Superman, no lo somos. Son el médico que nunca antes había visto, que jamás va a volver a ver, probablemente, pero que le dio una de las noticias más fuertes que seguramente va a recordar el resto de su vida, que es la muerte de un ser querido. Entonces, es muy probable que pues no sean la mejor figura en ese momento para ellos. Usar redes de apoyo, gente que lo estima, que la quiere, que los puede ayudar, va a ser una de las mejores inversiones que van a tener. Quitarse de la idea que somos todo lo podemos, eso, quitarse esa idea y decir, perfecto, lo que tengo que hacer es red de apoyo, activar sus redes y a lo mejor esta señora que está en crisis no me hace caso, pasa mucho, pero su hijo sí. Entonces al hijo le doy las instrucciones y el hijo media esas instrucciones con la mamá y le ayuda a resolver esa crisis. Eso pasa muchísimo, muchísimo. A mí me ha pasado mucho en intervenciones en crisis que el familiar no quiere saber nada del sector salud, no lo tomen personal. Perfecto, no puedo trabajar con el familiar, pero no lo puedo dejar así. Con ese paciente que está en crisis, agarro red de apoyo y con la red de apoyo me apoyo precisamente para asegurarme que esté bien esta persona. Y además promovemos canalización por si se vuelve necesario algo que sea especializado. Muy bien. En los primeros auxilios psicológicos, lo que se busca es brindar un apoyo práctico, evaluar necesidades y preocupaciones inmediatas, apoyar a atender las necesidades básicas que tenga la persona. Ajá. Esas necesidades básicas, o sea, son tan básicas desde darle sentido a que se quede en un solo lugar, darle un poco de agua, a veces nada más darle un poco de comida, en verdad, si llegase a ser el caso, ya no en la crisis como tal, ya después, ¿no? Escuchar, reconfortar y calmar, fomentar creencias de capacidad para afrontar la situación, irle poco a poco devolviendo esa confianza, ayudar a acceder a información, a servicios o apoyos sociales. A veces, muchas veces lo que nos dicen es que necesito hablarle a mi familiar, aquí está mi teléfono, pero está tiembla y tiembla y tiembla y tiembla y no puede hacerlo. Perfecto. Vamos a apoyarlo para esas cuestiones que tengan que hacer. Proteger a la persona de peligros. Y esta es una de las cosas más importantes que quiero que no se les olvide. Nos ha pasado mucho en COVID, nos pasó en el sismo del 2017
cuando en el GEA hicimos brigadas para ir a apoyar a la gente en crisis en zona de derrumbes, particularmente en Tlalpan, Repsamen, en esa zona que estuvimos apoyando. Hay que valorar factores de riesgo de la persona que está en crisis. Me acuerdo mucho del caso de una persona que estaba en crisis porque se había derrumbado su parte, su edificio donde vivía. Él trabajaba en Cuernavaca, iba de regreso, y en el derrumbe estaba su esposa e hija. Entonces estaba en crisis, estaba choqueado y estaba diciendo que él no iba a vivir si su esposa e hija no estaba bien, ¿ok? Y lo decía constantemente. Y ya después de una valoración enorme que nos llevó horas, en donde trabajamos varias personas del equipo, era una persona que tenía acceso a armas, porque era un guardia de seguridad que estaba trabajando en Morelos. Bueno, pues tuvimos que dar el seguimiento y dar el apoyo a la persona y ver redes de apoyo para tratar de garantizar que esta persona estuviera lo mejor posible. Desafortunadamente, en ese caso falleció tanto la esposa como la hija, pues eso se volvió un factor de riesgo enorme para esa persona en ese momento. Si ustedes no toman en cuenta los peligros que la persona representa para sí mismo, esa persona en el momento que le dicen que falleció la esposa y el hijo hija que tiene que reconocer, se nos vuelve potencialmente una persona que se haga daño o que dañe a alguien más. Entonces hay que estar muy pendiente de esas cosas. También en este contexto COVID, lo saben, pacientes que reciben la mala noticia se ponen muy mal y se avientan de los hospitales, se van corriendo de los hospitales, los familiares se ponen muy enojados, todo este tipo de situaciones. Además de eso, la OMS resalta mucho la consideración ética que tenemos como personal de salud para poder ir atendiendo estas cuestiones. Mostrarse siempre con una confianza, con dignidad, con honradez, para poder decir, ok, yo vengo a apoyarte porque ya tuve la capacitación para hacerlo. Todo esto que les estoy contando viene en este libro, que está gratuito, que forma parte de la OMS, que está en español, que lo pueden bajar y leer, que además la OPS tiene cursos gratuitos en línea de 2 horas, 3 horas, en donde si ustedes quieren capacitarse, adelante lo pueden hacer. Y además los cursos que les estamos poniendo resumen, yo creo que bastante bien, esta parte básica que necesitan para atenderlo, ¿ok? Es antiético tratar de ir a ver a un paciente que no es tu especialidad si no lo sabes. O sea, si tú no te has preparado para eso, probablemente puedas correr el riesgo de hacer una iatrogenia. Mejor, pues implicará esta cuestión ética de prepararme y después dar este punto, ¿ok? Respetar a la otra persona es una consideración ética muy importante. La otra persona es libre de tomar sus propias decisiones si está en capacidad de hacerlo, ¿ok? Si la persona rechaza la ayuda, infórmala que está muy bien, no lo tomes personal y que puede recibirla en un futuro. Y mantente cerca, mantente pendiente nada más, ¿ok? Tener presente que la privacidad y la confidencialidad son fundamentales en la atención y actúa de forma oportuna con base en la cultura, la edad, el género, idiosincrasia de la persona que tienes enfrente. Por eso es tremendamente importante conocer a la gente que tienes enfrente, el no llegar a nada más dar información, sino tomarte ese punto de saber quién tienes enfrente y con base en eso, qué puedes hacer para irlo apoyando. ¿Ok? Esto sobre todo en primeros auxilios psicológicos, los van a emplear mucho cuando noten que una persona, la noticia le está impactando mucho, hay un distrés emocional fuerte, pero todavía puede tener puede seguir instrucciones, puedes tener algunos puntos, ok, le puedes brindar ese primer apoyo psicológico. Son 3 pasos fundamentales que la OMS recomienda para este primer apoyo psicológico, que es el observar. En el observar es identificar por medio de esta observación, de esta plática, las necesidades, los puntos, las características, los comportamientos de la persona que está recibiendo esta noticia. Escuchar no es nada más que me diga y ya repito como loro, sino es poner atención a esa información que está diciendo y ya lo veremos después, tratar de leer entre líneas qué significa esto para la persona, poder regresarlo, ¿ok? Y conectar con la persona tanto a nivel individual como con las redes de apoyo que les estaba diciendo que van a ser fundamentales o con aquellas redes que van a permitir satisfacer las necesidades básicas que esa persona tiene en ese momento. Algunas recomendaciones para hacer más eficaz la comunicación empática. Siempre mantengan las distracciones externas al mínimo. Mantengan siempre la confidencialidad. Respeten la privacidad.
hagan saber que están escuchando y hagan el esfuerzo por hacerlo cuando estén con el paciente. Informen de manera concreta y simple, no se avienten rollos. Una persona que está en distrés emocional no va a entender todo lo que digan, por eso es muy pertinente hacer eh, retroalimentación breve. Reconozcan las fortalezas de la persona, no todo está perdido, ¿ok? Entonces, cuando esa persona empiece a mostrar, empieza a reactivar esas habilidades, empieza a ver esas fortalezas, refuercen ese comportamiento, refuércenlo y con base en eso permitan que la persona poco a poco se vaya adaptando, ¿ok? Déjenle saber que no está solo y den espacios también a los silencios si son pertinentes o pedidos por el personal, por la persona. ¿Ok? Hay algunos componentes que también se recomiendan mucho, que voy a tratar de explicar de manera breve, que son la escucha activa, la empatía y otros componentes. Tomen una postura de atención, como es el presentarse, como lo es el saludar, el decir qué hacen, ajá. Dejen hablar a la persona, den unos segundos para que se exprese sin interrupciones, usen preguntas siempre abiertas, no usen preguntas que fomenten monosílabos como respuestas, un sí, un no, ¿ok? Y toleren periodos breves de silencio. El silencio, al igual que en la música, son tremendamente importantes para poder componer sinfonías, ¿ok? Muestren que la persona fue escuchada, parafraseen lo que dijo, pero esto es importante, no lo parafraseen como un perico de, mi familiar era todo para mí, y ustedes digan, usted me dijo que su familiar era todo para usted. Eso lo puede hacer un perico. En la escucha activa quiere decir, traten de entender entre líneas el mensaje que está dando esta persona y regresen a eso, ¿ok? Si la persona te dice, mi familiar era todo para mí, probablemente entre líneas te está diciendo que no puede imaginar el impacto que va a traer el que ahora ya no esté un ser querido, un ser tan querido en su vida, ¿ok? Es lo que te está diciendo. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cuestiones de la empatía. Procuren entender en la empatía los pensamientos, las emociones, las ideas desde la perspectiva y el marco de referencia de la persona. Esto es un poco complejo. Y de hecho ya hay algunas personas que hablan que podría haber mucho cansancio por empatía cuando la gente trata de ser muy empático, no solo personas, investigaciones, pues, y usan otros términos como compasión, en donde hagamos este ejemplo sin caer en el experimentar esas emociones de manera intensa yo mismo. Pero bueno, no me meteré en esos detalles. Para fines prácticos, lo que les diré es que hagan un esfuerzo por tratar de entender en esa persona qué significado está teniendo esta pérdida, este pensamiento, esta emoción, esta situación desde su marco de referencia, no desde el mío, sino desde el marco de referencia de la persona. Obviamente, para poder hacer eso, necesitamos tener un poco de contexto para poder identificar esos puntos, ¿ok? Veamos un ejemplo. Me dice el familiar después de que le damos la noticia de que falleció su ser querido y me dice el familiar, me ha dejado sola, teníamos muchos planes juntas, ¿sale? No sé, la mamá. Vamos a ver dos ejemplos, uno empático y otro no empático. Un ejemplo no empático sería, bueno, es una pena, pero bueno, a todos nos llega la hora y lo importante será seguir adelante, señora. Ok. Esta es una respuesta que pues hemos escuchado, la verdad. Digo, parece un poco absurda, pero no lo es. Si trato de ponerme en el marco de referencia de lo que me está diciendo el paciente, podré tratar de entender por qué la pérdida de este ser querido es importante para ella o para él. Y entonces a lo mejor, aunque no me queda al 100% claro, hago el intento por regresarle a esa persona eso que estoy escuchando. Escucho que es importante o escucho lo importante que era para usted esta persona y además eran muy cercanas y percibo que le produce mucho dolor la noticia de su muerte. En verdad lamento mucho lo que está pasando o que esto esté pasando, ¿ok? No tienes que resolver nada, o sea, nada más tienes que ser genuino y decirle, en verdad, tratando de ponerme en tu lugar y viendo que falleció tu mamá, no me imagino el dolor que estás viviendo, lo siento mucho, estoy aquí para apoyarte. Haré lo posible por tratar de que este proceso sea un poco más llevadero, ¿ok? De manera también muy importante, nombra en la empatía, nombra las emociones, valídalas y no juzgues la emoción de la persona.
Esto es bien común en el enojo. Los familiares están muy enojados y el médico es bien común que se enganche, o el personal de salud, en general el personal de salud no capacitado, nos enganchamos. Y empezamos, no, pues yo ni tuve nada que ver, a mí no me hablas así, a mí no me digas señorita, yo soy doctora, que mi trabajo. Y no nos damos cuenta que estamos metidos en una dinámica de mucho distrés, en donde está la emoción, nos enganchamos y lo único que acaba pasando, y lo más probable es que nos acabemos peleando y que entre seguridad y que se vuelva un caos. Entonces, hay protocolos específicos para manejar esta cuestión del enojo, pero les van algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles para manejarlo, para controlarlo. No tienen ni idea la cantidad de pacientes que hemos trabajado con enojo, de familiares que hemos trabajado con enojo, porque no creen en el COVID, porque no se van a prestar, y cito, no se van a prestar a firmar un documento que diga que su hermano murió por COVID a cambio de recibir 8,000 pesos. Yo decía, ¿de dónde vamos a sacar 8,000 pesos nosotros para darle ese dinero, no? Bueno, eso lo pensé, pero obviamente no lo dije. Validas la emoción, validas el enojo, tratas de entender el por qué está pasando esto, y con base en eso vas haciendo estas enganches para tratar de hacer que el familiar poco a poco disminuya el enojo y que permita tener un mejor desenlace. Afortunadamente, en todos los casos que hemos trabajado de enojo, nos ha ido extraordinariamente bien. No es que se vayan lanzando confeti, pero se van más tranquilos, o inclusive acceden a procedimientos que previamente les daba pavor, como es una intubación, ¿ok? Por ejemplo, perdón, no leí el ejemplo. El ejemplo dice, el familiar dice, los médicos fueron unos incompetentes, los voy a demandar. Ajá, ustedes mataron a mi paciente, nos están matando, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Una frase no empática sería, señora, ya deje de gritar, yo no tuve nada que ver con esto, y quizás si se hubiera quedado en casa, nada de esto hubiese pasado. Uy, la que duele, ¿no? Andas de fiesta, andas en reuniones y demás, que muchos de ustedes sé que lo piensan y que ya están hartos de estar viendo eso todos los días. Sí es verdad, pero si eres empático y lo entenderás que no tienes que decir eso para ayudar en la emoción. Si tú dices eso, lo que va a ocurrir es que le estás echando gasolina a un incendio que se va a hacer así, ¡boom! ¿Ok? Quizá una frase que ayude un poco más en esta cuestión podrá ser, nombra la emoción, señora, con un volumen, no lo alcen, sigan con un volumen neutro, suficientemente alto para que los escuchen, pero no alcen el volumen, no pierdan comportamiento lingüístico y verbal y no verbal, no pierdan la compostura, respiren, para eso es importante la técnica de respiración, y va a la retroalimentación, señora, escucho que está muy enojada por el rumbo que tomaron las cosas, y trato de ser empático, la señora está enojada porque antes de llegar al GEA la llevaron a Jusco Medio, la llevaron al INER, la llevaron a INCAN, la llevaron a nutrición, la estuvieron toreando por todos lados, está estresadísima, de milagro la aceptaron en el GEA, y pues ya está muy enojada, no con Edgar Landa, no con cada uno de ustedes, está enojada con el sistema, con la vida, por las cosas que están pasando, con el tiempo que perdió, por la posibilidad de perder un ser querido, ¿ok? Es comprensible sentirse de esta manera por todo lo que me está contando. Usen un tono calmado, no se enganchen. Déjeme ver qué puedo hacer para apoyarla. Vamos a hacer lo necesario, ya está usted aquí, vamos a ver qué hacemos para trabajar de manera conjunta y buscar el beneficio de la señora Josefina. ¿Ok? Bueno. Como les decía, hagan un esfuerzo por leer entre líneas y devolver la vivencia a la persona con la que están trabajando. Esto es muy común, que la gente dice frases, pero no debemos tomarnos las frases tan literal, sino tratar de entender, si hacemos este esfuerzo, el significado que lleva entre líneas cuando la frase se está diciendo. Dios mío, es la frase. Dios mío, ¿por qué nos está pasando esto? Si nosotros no somos empáticos, pues igual y podemos dar una explicación muy clara de por qué le dio el infarto a la persona o cosas por el estilo. Como le comenté, su familiar tenía muchos factores de riesgo, por eso es importante cuidarnos el peso y tomar los medicamentos. Ajá. La persona no me está pidiendo una explicación en esa frase de factores de riesgo que complican el COVID y que lo vuelven severo. No me está pidiendo que le diga lo último que leí en el New England sobre factores de riesgo y cómo esto impacta en la severidad de COVID. Lo que me está diciendo con ese punto es,
Si leo entre líneas, algo más cercano sería, bueno, sin duda, este tipo de eventos súbitos nos toman desprevenidos, tome su tiempo, estoy aquí para acompañarla. Veo que le ha caído por sorpresa, veo que no, es algo que es difícil de procesar, veo que es algo que está costándole mucho trabajo el creerlo, el que lo está viviendo en este momento. Tome su tiempo, señora, aquí estoy. Señor, aquí estoy para apoyarlo, ¿ok? Si se dan cuenta, son frases muy concretas, muy cortas, no necesitamos más rollo, no necesitan más tiempo, tampoco, y voy a ser muy claro, tampoco se trata de repetir como receta la frase, se trata de hacer, estos son ejemplos, de hacer de manera genuina el esfuerzo por entender lo que está viviendo el familiar y devolver. ¿Ok? Oye, qué flojera, esto me va a llevar mucho tiempo y jamás voy a empezar. Pues como todo, al inicio la curva de aprendizaje va a implicar que lleven un poquito más de tiempo y después van a dominarlo con mayor precisión y van a poder ayudar a resolver estas respuestas emocionales, estas crisis en un tiempo mayor. Insisto, esto es el primer abordaje. Si las cosas se complican y tienen la posibilidad de recurrir a un equipo de psicología, de psiquiatría que esté especializado en todo esto, pues les va a dar el tiempo para que en ese momento manden a su MIP directamente por el psicólogo, el psiquiatra y venga en friega a ayudarlos ya para la atención más inmediata o más exacerbada de la emoción. ¿Ok? Validen la respuesta. Esto también es muy importante. Perdón. Los familiares están buscando señales de cómo actuar, pensar o sentirse, porque desconfían de la capacidad de afrontar, de cómo afrontar la situación. Pues comuniquen a la persona que su respuesta tiene sentido y es entendible en el contexto que está viviendo. Oye, perdí todo el control, jamás me había pasado en la vida. Pues sí, pues no había pasado una pandemia como esta, probablemente no te había pegado con un ser querido, a lo mejor lo habías escuchado con gente que no conocías. Bueno, pues ya pasó, no te preocupes, aquí estamos, vamos a ayudarte, es entendible que lo estés viviendo de esta forma. Valido la respuesta emocional, la respuesta conductual, la respuesta del cuerpo que la persona está teniendo en ese momento. Es que de plano ya siento que estoy temblando, me duele el estómago, mi cabeza ya no la aguanto, aquí me duele toda esta parte. Forma parte de, ¿ok? En la validación de la respuesta, aquí van algunas frases que pueden ayudar precisamente en esto. Es entendible que dada la situación se siente usted muy triste. Es comprensible que esta situación le está afectando mucho. Puedo notar que esta situación tiene un impacto muy fuerte en usted, señor Manuel. Cosas por el estilo pueden ayudarte a validar esa respuesta. OMS, en una guía que saca junto con OPS, que se llama Guía MHGAP, recomienda mucho, como uno de los principios que todo personal de salud tiene que hacer, es hablar abiertamente y con sinceridad de varios temas, ¿ok? No tratar los temas de salud mental con estigma, mucho menos las respuestas emocionales. Si una persona abiertamente te dice me quiero matar, me quiero suicidar, abiertamente reconoces qué valor el decirme esto, gracias por compartirlo, muchas gracias, voy a hacer todo lo necesario para apoyarte y ayudar que ese dolor que te está llevando en este momento a tratar de quitarte la vida, disminuye y que veamos otras opciones, ¿ok? Y ahí vienen un montón en esa guía de MHGAP de recursos que se tienen que hacer y emplear para hacerlo. ¿Por qué menciono esto? Porque el suicidio va a ser una de las cosas que debemos estar muy pendientes cuando hay respuestas emocionales exacerbadas, factores de riesgo, y algo importante, el segundo punto, hablarlo no promueve, es un estigma que tenemos mucho en salud. Hablar abiertamente sobre un tema no promueve que la gente lo vaya a hacer, particularmente en suicidio, la investigación que sabemos es contraria. Sabemos que el hablarlo abiertamente va a promover que probablemente esa persona disminuya ese distrés emocional, nos permite activar redes de apoyo que nos van a permitir cuidarlo ya en el centro específico de donde está, o que busquemos la canalización a un hospital psiquiátrico, que se promueva mejor la recepción de una hospitalización, la toma de fármacos, la psicoterapia, lo que se tenga que hacer para disminuir todo. ¿Ok? Así de importante es para un tema tan delicado como lo es el suicidio, también lo es cuando hablamos de la respuesta, que no les dé miedo nombrar la respuesta. Díganlo, háblenlo, díganlo abiertamente, no hay ningún problema. Bueno, ayuda a recuperar la calma, fomenta sensaciones de seguridad,
todo esto que vamos a estar haciendo va a promover una sensación de seguridad en la persona, va a ayudar por ende a que esa reactividad emocional vaya disminuyendo, que se vaya promoviendo una vez más el reactivar la autonomía de la persona, va a crear un vínculo entre ustedes, al menos en ese momento, en donde si hay esta empatía y este abordaje genuino, ustedes puedan verdaderamente tener un impacto para apoyar a esa persona. Y algo que es tremendamente importante, por favor, y esto lo dicen los protocolos médicos, nunca al dar una mala noticia promuevan la desesperanza. Siempre hay algo que hacer, ergo, borren de su vocabulario, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, es una frase errónea que está muy marcada en el modelo biomédico, en donde pareciera ser que lo único que funciona o que importa es salvar la vida de un paciente, y por Dios que es tremendamente importante. Pero si ese paciente no se puede salvar, lo puedes ayudar a bien morir, a paliar, y eso es igual de bien. Y si nos vamos a cosas muy importantes, mejor prevén, vete a la prevención. Eso sería la apuesta más maravillosa que cualquier sistema de salud tendría que hacer, el prevenir enfermedades, más que estar apagando bomberazos, o rehabilitar a personas también es importante. Entonces, los protocolos médicos de malas noticias siempre lo dicen, y lo quiero resaltar. Dar una noticia y decir ya no hay nada más que hacer es un error. Bórrenlo definitivamente de su vocabulario. Siempre promuevan el factor de la esperanza. Si hay mucho que hacer, a lo mejor no con fines de tiempo de vida, pero sí de calidad de vida, sí de atención a su salud mental, sí de ayudarlo a resolver esos problemas que son importantes para usted, ¿ok? Yo no sé cómo hacerlo, no importa, lo canalizo con la gente que sí, ¿ok? Entonces es muy importante que tomen muy en cuenta todo esto. Bueno, ya para terminar y dar pie a las preguntas, el protocolo de comunicación empática de malas noticias en el contexto COVID es una herramienta que clínicamente nos ha funcionado, que ha sido útil en la práctica para seguir la comunicación ante situaciones sin precedentes como es esta pandemia. Claro, tenemos precedentes a la historia de la humanidad, muchos, pero al menos recientes, con esta intensidad, no. Claro, tuvimos MERS, tuvimos SARS en el 2003, hemos tenido también lo de influenza en el 2009, pero ninguna tuvo el impacto que esto está teniendo, que SARS-CoV-2 está teniendo, que COVID está teniendo, y bueno, y sin duda lo va a quedar en el registro de la humanidad como una de las pandemias que tuvo un impacto importantísimo, lejísimos todavía de la peste negra, lejísimos de, no sé, viruela, cuando llegaron en el Imperio Mexica y el impacto que tuvo, pero de todas formas, pues eso pasó hace varios siglos, obviamente para tiempo humano no hay memoria al respecto, para nosotros pues lo vivimos de esta manera, ¿sale? Atender la respuesta emocional de los familiares ayudará a recuperar la calma y prevenir mayores complicaciones por duelo. Esto es una apuesta clínica, al menos por reporte de casos que hemos dado seguimiento a familiares que recibieron noticias, malas noticias en urgencias de manera adecuada. Se nota una mejor adaptación y explícitamente lo mencionan. Gracias por el trato humano ante una situación tan compleja, ¿ok? Y el autocuidado del personal de salud es vital para procurar su bienestar integral en todos sus ámbitos de desempeño, sobre todo en un contexto que está implicando mucho estrés para ustedes, que verdaderamente implica como médico, como enfermera, como psicólogo, como trabajador social, como camillero, como personal de intendencia, como gente de rehabilitación, no sé, cualquier personal de salud que está atendiendo esto está en riesgo, y nos queda muy claro que han pasado por muchas cosas. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es ayudarlos a ustedes a regular esa respuesta emocional para que con base en eso también puedan estar en mejores condiciones para ustedes mismos y para su familia y su trabajo. Con esto termino. Quiero agradecer, como siempre lo hago. El trabajo que yo hago no sería en lo absoluto posible sin el apoyo de mis estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, prácticamente todos de la Facultad de Psicología de la UNAM, que arduamente me están apoyando, casi todos de manera remota. La UNAM no me permite tenerlos allá, con un par de excepciones de estudiantes de posgrado que van a apoyarme
al hospital con reglas muy claras de no COVID y demás, porque tenemos mucha chamba por cuestiones de violencia, adicciones y demás que se han exacerbado en una cuarentena. Me están ayudando mucho con eso y bueno, yo quiero agradecer a estos alumnos por todo el trabajo que están haciendo. Quiero agradecer a mis compañeros psicólogos, Delgia González, que también hacen un trabajo espléndido en la atención de salud mental del personal que tenemos, de los familiares, de los pacientes. Y bueno, les dejo aquí abajito nuestras redes, el correo que tenemos. Si usan Facebook, búsquenos como Psicología Urgencias G. González, nos van a encontrar y aquí compartimos un montón de información. Tenemos Instagram, tenemos Twitter y metemos muchos artículos, metemos infografías, metemos videos, metemos audios, les pasamos los cursos, cuando salen las publicaciones que tenemos ahí las ponemos, si están abiertas obviamente, si no, bueno, pues ya les damos un borrador para que no haya problemas en copyright y demás, ¿ok? Bueno, con esto paro, tenemos suficiente tiempo para poder platicar pues las dudas, las inquietudes que puedan surgir y yo con mucho gusto estaré pendiente para apoyarlos al respecto. Muchas gracias, doctor Landa. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes gustan preguntarle algo o hacer algún comentario, favor de levantar su mano y desactivaremos su micrófono, o favor de poner su pregunta en el chat. Muchas gracias. Aquí ya tenemos una pregunta de Julio Padilla que dice: doctor Landa, buenas tardes. ¿Cuándo será el próximo curso de capacitación para dar malas noticias que hace junto con la Secretaría de Gobernación? Gracias. El curso está en línea, el curso está completamente disponible 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, en cualquier momento que tú tengas libre lo puedes tomar y con base en eso ir desarrollando todo este punto. Que nosotros vayamos a dar algo vía Zoom o vía, como antes lo hacíamos, en donde nos apoyaban actrices profesionales y lo metíamos, la verdad ahorita está bien complejo. Como estamos también trabajando en cuestión del apoyo a pacientes COVID, a los familiares y al personal de salud, no me doy abasto. Entonces, no va a ser pronto, algo presencial, difícilmente lo vamos a sacar, pero no hay problema, están los cursos en línea, igual de válidos, igual te van a dar constancia, y además ahí viene muy clarito todo. Entonces, yo creo que por el momento va a ser así. Tal vez, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, probablemente ya con un poquito más de tiempo, posteriormente pensemos ya en algo más de taller, en donde podamos invitar a la actriz, en donde ustedes no solo escuchen, sino participen y lo empiecen a hacer. Pues nada, en las redes lo iremos difundiendo. Gracias. Sí, doctor, en el chat están preguntando sobre los dos cursos, si puede proporcionar desde dónde pueden acceder para tomarlo en línea. Claro que sí. En este momento les copio el primer link. Este link es de Secretaría de Salud. Y va el segundo link, que es de Protección Civil, perdón, CDMX. Gracias, doctor Landa. De seguro todos lo van a agradecer muchísimo nuestros asistentes de hoy. También tenemos un comentario de María Flores Jiménez que dice, personalmente me tocó dar la noticia de una defunción en mis primeras horas de mi primer día de internado. Nunca se me brindó orientación sobre cómo hacerlo. Estaba igual o más triste que al familiar al que le hablé. No tengo la menor duda de que lo hayas hecho. Es muy común que el adscrito le dice al R3, vas, te toca, y el R3 le dice al R2, te toca, y el R2 le dice al R1, te toca, y el R1 le dice al MIP, bienvenido, ve a decir que ya se murió, y tómala. Pero te voy a contar algo. Cuando una persona está muy ansiosa en cualquier ámbito, suele presentar varios comportamientos y uno muy particular es la evitación. Evitar es una de las cosas que la gente hace cuando está muy ansioso, ¿sale? Lo que sucedió ahí es que muy probablemente tus adscritos y tus R+, no tenían la capacitación para hacerlo, no habían tenido el conocimiento de lo importante que es esto, o no lo han tenido, y por eso tomaron muy a la ligera el mandarte a ti, o a trabajo social, o a enfermería, o a quien se deje, a dar la noticia, porque no se dan cuenta de esta importancia. Como todo, y como lo decían, me lo decían mucho cuando estuve en mi residencia, maestría en nutrición, pues el cerebro no ve, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, entonces se trata de conocer
Ajá, identificar, empaparte del tema, saber con evidencia y a partir de eso entenderás por qué es importante y posteriormente cómo poder desarrollarlo y cómo poder hacerlo. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero también te invito a que esa experiencia no se vuelva algún patrón que tú repitas cuando seas adscrito o jefe de tu área, sino que te permita en este momento reconocer lo importante del tema, que te permita capacitarte y métete a los cursos, búscanos con mucho gusto. Nosotros apoyamos muchísimo a la gente que nos busca para tratar de ayudarlos a desarrollar estos puntos. Muchas gracias, doctor. Mario Flores Jiménez también pregunta con relación al comentario previo que hizo, si existen en México universidades donde se impartan este tipo de cursos justamente para estudiantes de medicina. No que yo sepa de manera formal, pero eso puede caer en mi ignorancia. Entonces, yo te voy a decir desde donde yo sé. Lo que sí sé es que nos han invitado a darlo como en estos cursos extracurriculares. Yo he estado en la Escuela Superior de Medicina del Poli, en la UNAM lo he dado, en la UAM lo he dado, en otras partes, pero no como algo formal, más bien es algo extraacadémico importante que invitan. Y en general los hospitales, he tenido la oportunidad ya de haber estado en muchos hospitales, en Subirán, en el INCAN, en el INER, en el GEA, en la Raza, en el Juárez, que nos han invitado precisamente a capacitar a sus personas. Entonces, yo lo que te recomendaría es, pues si tu universidad no lo da o no te lo dio, pues síguenos en las redes y ya cuando vengan también la posibilidad de los cursos, pues ahí vendrá, ahí sacaremos la información y te diremos en dónde estarán para que puedas asistir sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Bueno, también a las preguntas se suman bastantes comentarios. Por ejemplo, que pues el tema es muy interesante, que es, fue la plática muy didáctica. Alecita, por ejemplo, dice que también respecto al curso que promocionó de las malas noticias, que se recomienda ampliamente porque tienen herramientas claras y al alcance del personal de salud. Y pues hay bastantes comentarios respecto a que la ponencia fue excelente. Por ejemplo, Jessica García Santos comenta, muchas gracias, excelente ponencia, me sirvió demasiado, primero en mi vida personal, y le agradecen mucho, doctor. Yo quiero retomar este último punto, porque les voy a contar una anécdota, no voy a decir nombres, pero sí voy a decir rangos y la anécdota. Y además yo sé que no hay dolo, o sea, está en buenos términos. Di este curso a residentes de urgencias quizás hace un par de años, a los residentes de urgencias del GEA, para prepararlos en cómo dar las malas noticias y además de eso, para que también supieran cómo atender la respuesta emocional del familiar. Me acuerdo, no es cierto, fue en el 2019, ya me acordé, justo antes de que iniciara el Guadalupe Reyes, y ahorita les voy a contar por qué. Estábamos trabajándolo y una de las residentes R3 en ese momento nos dijo, oye, está muy interesante, qué bueno que lo estás dando, pero te voy a ser honesta, jamás me ha tocado ver una respuesta emocional tan fuerte, tan exacerbada, tan intensa como lo describes, como la actriz lo representó. La verdad, pues ya voy a acabar mi residencia y yo no he visto eso. Después me dijo, también es cierto, yo doy la noticia y me voy. O sea, llego, doy la noticia y ya no sé qué pasa. Yo inmediatamente me meto a seguir viendo pacientes, ya no me quedo. Yo creo que eso influía mucho en ese punto. Pero hagan de cuenta que eso debe haber sido un martes. Para ese fin de semana, que estábamos en el Guadalupe Reyes, empezamos un protocolo de investigación en donde estábamos evaluando a los pacientes que llevaban urgencias por consumo excesivo de alcohol. Durante ese periodo del Guadalupe Reyes, estábamos haciendo guardias en la madrugada y precisamente nos llega desafortunadamente el caso de 2 chicos que estaban en una fiesta, fueron a comprar más alcohol al Oxxo, los 2 menores de edad, tenían 15 y 16 años, se pelean con una persona en el Oxxo, afuera del Oxxo, la persona saca un cuchillo, los acuchilla a los 2, llegan muy graves los 2 a urgencias, los meten a urgencias, la mamá estaba que no podía, evidentemente, y justo le toca a esa residente darle la noticia a la mamá de que el niño de 15 años acababa de fallecer. La cuchillada creo que fue muy cerca de zona del corazón. La crisis, como podrán anticipar, fue
extraordinariamente inmensa. Es esas muertes súbitas que pegan, y además un factor de riesgo cuando le das la noticia es que si se murió, si le vas a dar la noticia a la mamá, siempre pega más. Es un factor que hemos visto clínicamente. Bueno, ahí fue cuando la doctora vio por primera vez lo que días antes dijo nunca había visto. Obviamente en esa ocasión, como estábamos en la madrugada, nos pidió el apoyo, se le dio el apoyo y se le dio la contención a la mamá. Fue tremenda la crisis, como podrán imaginarlo. Y justo eso fue, yo creo que un viernes para sábado. El lunes, el martes me la topo ya en el hospital y me dice, doctor, ¿cómo es la vida? ¿No? O sea, días antes te había comentado que jamás había visto eso y que probablemente no me iba a tocar verlo. Y la vida me pone 4 días después este caso y francamente me congelé, no supe qué hacer, a pesar del entrenamiento y todo, no supe qué hacer, o sea, me ganó. Qué bueno que estaba el equipo completo que me ayudó, tanto mis compañeros como la gente de psicología que fue a hacer guardia esa noche, para ayudarme en este caso que jamás pensé me iba a tocar. Entonces, quiero decirles esto. Es bien importante que también valoren todas esas experiencias que les ha tocado como personal de salud para que también les sirva como impulso y que puedan desarrollar estas habilidades de manera ulterior. Y el otro caso que siempre me comentan y que va muy ligado con lo que decía el comentario pasado es, muchas veces nos toca no ser personal de salud, nos toca ser familiares. Y cuando somos familiares y nos dan malas noticias, muchos de ustedes en este momento podrán recordar malas historias, malas experiencias que tuvieron, ¿ok? Malas experiencias en un hospital en donde no sabían que usted era personal de salud y no les importó y les dieron una noticia terrible, donde no respetaron dignidad, donde no dieron informes, donde no quedó claro, y seguramente se sintieron muy insatisfechos con la institución, con el hospital, con el personal de salud, con la vida, con no sé qué tantas cosas. Precisamente lo que nosotros queremos y lo que estamos apostando en nuestro programa, en una de las líneas que trabajamos, es ayudar a resolver ese problema, ayudar a ir quitando esas prácticas. Sabemos que hay mucho por hacer, pero ir quitando esas prácticas e ir promoviendo un modelo distinto, mucho más humano, mucho más claro, más cálido para poder trabajar este tipo de cosas. Al menos hasta este momento 150,000 personas lo han tomado y esperemos lo vayan aplicando. Creemos que es un buen comienzo. Muy bien, sigamos. Muchas gracias, doctor Landa. Aquí tenemos otro comentario de el usuario M. Zavala que dice, doctor, estoy muy agradecida, pues nos da herramientas muy concretas y que son realistas, dado que el tiempo que se le puede dedicar a cada información. Muchas felicidades por su vasta preparación. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación, por los amables comentarios. Y nada, pues para eso estamos, para contribuir desde nuestra trinchera, que es el análisis del comportamiento, pues todo lo que sabemos, desde esta pasión que tenemos, que es el área de la salud. Sí, muchas gracias, doctor. Pues por lo pronto no tenemos comentarios o preguntas en el chat, así que le invitaríamos para que usted haga un comentario final y podamos cerrar la sesión. Ok, perfecto. Bueno, les voy a hacer mi comentario final de cierre. En el 2015 comencé a trabajar en el GEA González oficialmente, ya había estado haciendo mis estudios, mi investigación doctoral la hice en el GEA González, soy doctor en psicología por parte de la UNAM, pero mi investigación empírica la hice en el GEA González en cuidados paliativos, cáncer terminal, y me acuerdo que en el 2015 me invitaron a trabajar al área de urgencias, porque el principal problema que tenían era la relación de los residentes, mucho burnout, ustedes lo viven diariamente, no les va a sorprender. Cuando llegué al GEA González, el jefe de aquel tiempo, el doctor Antonio López Gómez, me dijo, Edgar, pues tú eres experto en tu área, pues trabaja con los médicos, pero si ves algo más que debamos de trabajar, pues avísame. Siempre he agradecido públicamente al GEA González, a la doctora Irma Jiménez, la directora médica,
al doctor López por el apoyo que me dio justo en aquel momento, al doctor Sierra, que el apoyo que nos da en este momento, porque nos permitieron, a partir de nuestra área de mayor pericia, identificar esas necesidades. Y fue bien fácil. La primera gran necesidad que vi fue cómo daban las noticias y cómo eso creaba un impacto en los familiares que recibían la noticia en la sala de estar, en el pasillo del hospital, que se nos tiraban en una crisis enfrente de toda la gente, que daba un estrés colectivo, que nadie estaba satisfecho con el cómo se hacía, y que decíamos, bueno, es que esto le pega a tu servicio, le pega a la institución, le pega al paciente, bueno, el paciente ya falleció, pero le pega al familiar, pues. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar. Yo agradezco mucho que el GEA González siempre me dijo, Edgar, cheque en blanco, tú nada más justifícame con evidencia por qué tenemos que hacerlo, adelante, como se tiene que hacer. Nada de venirme a echarme cuentos. Si hay evidencia y lo tenemos que hacer, pues lo empezamos a trabajar. Afortunadamente, en psicología trabajamos muchos psicólogos desde el área basada en la evidencia, y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a buscar las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, los ensayos controlados aleatorizados, los adaptamos, lo trabajamos en México, lo fuimos trabajando clínicamente, lo fuimos desarrollando, y a partir de eso nos ha llevado tiempo. No voy a decir que es perfecto porque no lo es, pero hemos logrado ir dando esos pequeños pasos que te permiten generar ese cambio. Si ustedes en sus hospitales en este momento dicen, no, eso parece utópico, les garantizo que hace 5 años en el GEA González, esto que les estoy contando, o sea, sonaría completamente desproporcional, irreal y fuera de línea de lo que se está haciendo. Lo cierto y el argumento que más les voy a decir es, recuerden lo que es salud. Recuerden lo que el acta constitutiva de la OMS habla de salud, como este equilibrio físico, psicológico y social. Recuerden el modelo de Engel, el modelo biopsicosocial, y recuerden la congruencia que cada una de las disciplinas médicas debe de tener con ese modelo. Si lo tomamos en cuenta y siempre lo tenemos presente, cualquier área en donde ustedes estén, así sea un hospital de tercer nivel o de primer nivel, si es una clínica de primer nivel, no importa, ahí también van a dar malas noticias. En cualquier lugar va a haber esta información. Entonces va a ser importante que se preparen, que vean expertos, que adapten estos puntos, que sean críticos, no sean autocomplacientes, sean críticos con ustedes mismos, y a partir de eso promuevan la generación de mayor conocimiento, porque va a tener un impacto muy importante en la calidad del servicio que brindan, en la atención médica que se está dando y en la satisfacción de la persona que lo está recibiendo. Pues nada, sería con lo que termino. Agradezco mucho al INSABI y a la Secretaría de Salud que me haya invitado. Me siento muy honrado por esta invitación. Y claro, yo siempre estaré dispuesto para apoyarlos en las capacitaciones que necesiten en ocasiones futuras. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues nos sumamos también a las felicitaciones que le hacen en el chat, como el último de la enfermera Yolanda. Considera que fue excelente y completa la información y que seguramente esto les va a ayudar para poder proporcionar información a sus pacientes. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su disposición. También personalmente hemos tomado el curso en línea del que se habló hoy. Es un excelente curso, muy práctico, que se puede tomar en poco tiempo, entonces les invitamos para que puedan acceder, porque si bien algo que se comentó acá es que si desde la formación en las universidades no se da, creo que este curso en los servicios de salud es de los pocos que se ha dado, y pues reconocemos justo el esfuerzo de usted junto con todos sus estudiantes y colaboradores de que esté en línea y que sea gratuito. Entonces, pues, los invitamos a todos los que nos acompañaron hoy para que puedan también tomarlo. Gracias, doctor. Nos veremos en próximas participaciones, como lo hemos hecho hasta ahora. Y les recordamos que el día de mañana, miércoles 10 de febrero, nos acompañará el doctor Pedro Alberto Verdeja Padilla con el tema secuelas por COVID. Un tema muy interesante y que ahorita, bueno, nos pidieron ustedes, que son los participantes, para que se diera. Entonces, el día de mañana, en punto de las 5, comenzaremos con ese tema. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos hasta mañana.